Buen día, hermanos. Espero que se encuentren bien el Señor en esta mañana. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir una enseñanza más acerca de una de las parábolas dichas por nuestro Señor. Y para ello me gustaría invitarles a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 33. Mateo, capítulo 21, versículo 33. Vamos a leer hasta el verso 41. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos, de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Les invito a tener una breve oración. Señor, gracias por este día, gracias por esta tu palabra, Señor. Queremos entenderla, queremos obedecerla, Señor, y para ello rogamos tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te decimos amén y amén. Esta parábola, como está subtitulada aquí en la Biblia Reina Valera, que dice los labradores malvados, es una parábola muy hermosa, con enseñanzas muy importantes. Así que me gustaría que nos detengamos en esta mañana a considerar algunas verdades que podemos extraer de ella. Es importante, y lo hemos visto en otras ocasiones a la hora de interpretar las parábolas, ver el contexto, porque las parábolas eran ocasionales. Ver qué es lo que estaba pasando en esta ocasión, que Jesús dice esta parábola, pero no dice esta parábola, sino que también anteriormente ya él ha hablado otra parábola. Si nosotros nos ubicamos en el capítulo 21, vamos a ver lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a ver Jesús llegando al templo. Entonces en el versículo 12 del capítulo 21 vemos a Jesús en el templo, y aquí nos dice la Biblia: entró Jesús en el templo, versículo 12, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ya en una ocasión atrás estuvimos hablando de qué es lo que estaba pasando en el templo. ¿Por qué es que Jesús vuelca estas mesas de estos cambistas que estaban ocupando el atrio de los gentiles y estaban haciendo todo tipo de negocio ahí en el templo? Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando. Ahora, más adelante, en el versículo 23, las autoridades del templo, los líderes religiosos de Israel, ven lo que está pasando, lo que está haciendo Jesús. Y en el versículo 23 le dicen: cuando vino al templo, ya esto ya pasado un tiempo, después de que Jesús vuelca las mesas de los cambistas, los principales sacerdotes, dice el versículo 23, y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, aquí las personas están preguntando: ¿por qué Jesús está haciendo esto? ¿Quién lo mandó a hacer esto? Entonces aquí el debate central es en torno a la autoridad de Jesús. Si Jesús tiene o no esa autoridad para hacer esas cosas. Es así que nosotros podemos irle dando un poco de contexto a esta parábola.
Aquí esta parábola que les acabo de leer, y ya teniendo en mente el contexto que les acabo de mencionar, nos está narrando lo que sería una historia común en Israel. Un hombre eh, que arrienda una viña a unas personas para que esas personas al pasar el tiempo puedan darle frutos de lo que ellos siembran. Entonces, esto es lo normal que se hacía. O sea, se plantaba una viña, se construía un lagar en la tierra que se enchapaba en piedra, o bien se podía construir lagar sobre la roca, en dependencia. Se hacía una torre con la misma piedra que se utilizaba, que estaba en el terreno, para velar los coyotes, animales y cualquier otro peligro. Entonces, esto que estamos viendo aquí era lo normal que se hacía. Lo significativo en esta parábola es que es una especie de alegoría también, porque es muy fácil saber a qué se está refiriendo Jesús. Aunque en la parábola lo importante no son todos los elementos, sin embargo esta parábola tiene muchos elementos que hacen referencia a personas específicas. Entonces y tal es así, tal es la claridad, que en el versículo 45 dice así: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, esta parábola era tan clara que cuando estos líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, escuchaban las palabras de Jesús, lo entendían claramente. No había ni que explicársela. Sabía que estaba hablando de ellos. Entonces, es fácil ver en esta parábola que obviamente el hecho de mencionar una viña es una referencia a Israel. Entonces y así lo entendían los judíos, y de hecho Isaías capítulo 5 va a hablar de Israel como una viña. Entonces, me gustaría mencionarles esto, disculpe un momentico, el capítulo 5 del profeta Isaías, capítulo 5 del libro del profeta Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había creado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Es fácil ver que aquí se está hablando directamente de Israel, se está hablando de todo Israel, y se está hablando también de estos líderes religiosos. Es importante tener esto en cuenta. Obviamente, el que arrienda este terreno, el que arrienda esta viña, es una referencia a Dios. ¿Ven? Esto es una de las características de esta parábola, cómo uno puede identificar cada una de las partes. Ahora, estas personas, estos arrendatarios, están en la viña, comienzan a trabajarla, como vimos, y llega el momento en el que el patrón, el dueño que ha arrendado la viña, manda a buscar los frutos y manda a unos siervos. ¿Y qué hicieron los que estaban trabajando la tierra, estos siervos? Mataron a los siervos que habían enviado, a los enviados del rey, de este señor, del arrendador, disculpe. Obviamente, ¿quiénes son los siervos en esta parábola? Que envía este hombre, que envía el dueño de estas tierras. Los siervos, una referencia clara, son los profetas que Dios había enviado constantemente a Israel. ¿Y por qué les decía que tiene que ver esta parábola con la autoridad? Porque si leemos, le estaban preguntando aquí a Jesús anteriormente, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, ellos no reconocían la autoridad de Jesús, como tampoco reconocieron nunca la autoridad de los profetas. Los profetas que venían constantemente a hablarle a ellos, que venían constantemente a hablar al rey, no venían por sí mismos. Venían enviados por Dios a hablarle a ellos. Así como en esta parábola están siendo enviados estos siervos a buscar los frutos. Estos siervos tenían la autoridad del dueño de la viña.
De la misma manera que constantemente Dios había enviado profetas bajo su autoridad, estos profetas eran mensajeros, eran una especie de embajadores que hablaban en nombre de Dios, por lo tanto tenían la autoridad de Dios. Sin embargo, lo que habían hecho estos religiosos en este tiempo y anteriormente en su desobediencia es que nunca escucharon a los profetas, nunca reconocieron la autoridad de los profetas. No sé si hasta el momento voy explicando el punto al que quiero llegar, pero yo espero que sí. Entonces estos hombres de esta parábola, estos siervos, golpean a estos siervos porque no reconocen su autoridad. Ellos se han apoderado de la viña, se han adueñado de la viña que a ellos no les pertenece. Y nos dice, y envió de nuevo el versículo 36, otro siervo, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Constantemente Dios estuvo enviando profetas y constantemente ellos estuvieron rechazando a los profetas. Y en este caso, nos dice esta parábola algo que parece, desde el punto de vista de nuestra vida real, algo ilógico, que envía a su hijo. Pero sin embargo, desde el punto de vista teológico, esto es una gran muestra de amor. ¿Cómo este hombre de esta parábola envía a su hijo? Obviamente, esto es una referencia a Jesucristo, enviado por el Padre a este mundo. Y entonces estas personas hacen lo mismo, le hacen lo mismo al hijo. Matan al hijo porque es que ellos se han apoderado de la viña. Y creo que no hay que profundizar mucho, no hay que estudiar mucha teología para darse cuenta que es lo mismo que hicieron los líderes de Israel con Jesucristo. Ahora me gustaría citar algunos textos muy interesantes. No tengo anotado acá el que voy a buscar ahorita, pero yo espero encontrarlo rápido. Disculpen un segundito. En el capítulo 23 de Mateo, Jesús está hablando y Jesús comienza a acusar a los escribas y fariseos. O sea, hay muchas acusaciones aquí. Pero en el versículo, disculpen, se me perdió acá. En el versículo 31 dice así, versículo 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Entonces, al parecer, ya ha pasado esta parábola. Quizás los fariseos decían, me están acusando de que yo maté a profetas. Y aquí Jesús le dice, fíjese, Jesús dice, bueno, ustedes dicen que si hubiesen vivido los tiempos de los profetas no habrían matado a ninguno. Ellos estaban como justificándose. Nosotros no hacemos eso. Pero escuche lo que le dice Jesús. O sea, Jesús está como refutando lo que ellos están diciendo, su argumento. Y le dice, así que hay testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad las medidas de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ellos decían, nosotros no matamos profetas, y Jesús está diciendo, yo les voy a enviar profetas, yo les voy a enviar más personas, y para que ustedes vean que no son inocentes, ustedes van a hacer lo mismo con ellos. Así que esta parábola, como les he dicho, está relacionada con la autoridad, porque estos escribas y fariseos no reconocían la autoridad, no solo de aquellos profetas que hablaron el nombre de Dios o que hablaron el nombre de Dios, tampoco están reconociendo la autoridad de Jesucristo.
Estas personas eran muy religiosas, eran aparentemente muy creyentes, eran aparentemente las personas más fieles que habían a Dios en Israel, y sin embargo estas personas no respetan, no se someten a la autoridad de Dios. Así como estas personas de la parábola, estos siervos, no reconocen la autoridad del dueño de la viña a tal punto que se han adueñado de ella, tampoco los religiosos de Israel reconocen la autoridad de Dios, porque ellos están rechazando constantemente a las personas que Dios ha enviado a ellos. Escuchemos lo que decía Jesús en Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Esto es una cadena. Es una cadena. Entonces, rechazar a los profetas, rechazar a estos siervos que iban a buscar los frutos, era rechazar al dueño de la viña. Así como rechazar a los profetas era rechazar a Dios. Así como rechazar al Hijo era rechazar directamente al Padre. Así como rechazar a un creyente que va a hablar en nombre de Dios es rechazar a Jesucristo que le ha enviado, y es rechazar al Padre que ha enviado a Jesucristo y que al mismo tiempo ha enviado a esa persona a ser un mensajero de Él. Espero que hasta este momento haya tratado de explicar bien el punto de esta parábola, que tiene que ver con la autoridad. Estos hombres se adueñaron de la viña, no respetaban la autoridad del dueño de la viña. Así como los fariseos tampoco lo hicieron, los escribas no lo hicieron, muchos de ellos, los sacerdotes no lo hicieron. Ellos eran aparentemente muy religiosos, pero lo cierto es que no se sometían a la autoridad de Dios, porque rechazaban constantemente a sus mensajeros. Por ahí algunas preguntas que nosotros podemos hacernos en esta mañana. Porque seguramente nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver esta parábola con nosotros? ¿Qué hay de esta parábola que me pueda servir a mí en el día de hoy, en el día a día como creyente? Pues yo creo que hay algunas verdades que nosotros podemos aprender de esta parábola de forma muy sencilla. Estos hombres, estos maestros, eran los encargados de enseñar al pueblo. Dios les había dado una posición de autoridad en el pueblo, pero ellos se habían adueñado de esa posición. No hacían el trabajo de enseñar al pueblo la ley, disculpen, como tenía que enseñarla. Así que pudiésemos pensar primeramente en aquellos que de alguna manera Dios le ha dado una posición de autoridad en la iglesia. Yo creo que esta parábola tiene mucho que enseñar a pastores, a diáconos, a maestros. Tiene mucho que enseñarle a todo aquel que de una forma u otra sirve en la iglesia y sirve para el reino de Dios. Y es que ninguno de los que haga alguna labor para el reino de Dios, de los que tenga alguna posición en la iglesia, ninguno es el dueño de la iglesia. Esto es importante tenerlo presente. No somos los dueños de la iglesia. No somos, como pudiésemos decir, los dueños de la viña. Tenemos la responsabilidad o tienen la responsabilidad de instruir al pueblo, de hacer que ese pueblo produzca los frutos del reino de Dios, frutos de justicia. Pero nadie es el dueño. Yo recuerdo
recuerdo lo dicho por el apóstol Pablo y me gustaría que lo tengamos presente. Cuando le escribe a la iglesia de los Corintios. Esta iglesia que se estaba disputando a algunos apóstoles, y unos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Apolo, otros decían que era de Pablo, y estaba los más espirituales que decían que eran de Jesucristo. Y Pablo escribe y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todo servidor en la iglesia, todo servidor en el reino de Dios no es más que un siervo. Que un siervo. No somos señores, no somos dueños, somos servidores que trabajamos para producir los frutos del reino en las personas. Así que es importante que nosotros tengamos presente esta gran verdad. Pero también podemos preguntarnos cuán receptivos somos nosotros cuando estamos en una posición de autoridad a recibir la corrección del Señor. Estas personas, los escribas y fariseos, el Señor le envió profetas y ellos, en vez de reconocer la autoridad de esos profetas, lo que le enseñaban los profetas, ellos prefirieron arraigarse en su arrogancia, arraigarse en su posición y rechazaron al mensajero rechazaron el mensaje y rechazaron por lo tanto al que envió el mensaje. ¿Somos nosotros así de alguna manera parecidos? Que quizás pensemos porque somos maestros o profesores, nadie puede venir con la escritura y darnos o bien un consejo o corregirnos. Cuando llegue ese mensaje, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? Son algunas preguntas que nosotros podemos hacernos para pensar un poco. Para pensar un poco, porque esta no es una parábola que está distante de nuestra vida. Es una parábola que toca muchos puntos prácticos de nuestra vida. Y por último, si hay alguna persona que no es creyente, pero que dice que cree en Dios, como hay muchos por ahí, pero que no le gusta que nadie le hable el mensaje de salvación, quiero decir, el que rechaza al mensajero, rechaza también al que envió el mensajero. Eso es lo que enseña acá. Personas que rechazaron constantemente a los mensajeros que Dios envió. Y por último, para colmo de sus pecados, rechazaron también al Hijo, que era el mensaje del Evangelio encarnado, hecho hombre. Para colmo de sus pecados, ellos lo hicieron a un lado. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Rechazan al Hijo? ¿Rechazan su mensaje? Escuchemos la conclusión y la respuesta a la pregunta de Jesús. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Obviamente, esos otros labradores está hablando de la iglesia, que vendría nuevamente y sí produciría los frutos del reino. Entonces, esta parábola sí tiene que ver con nosotros. Así que estas preguntas que les he hecho es solo para que nosotros reflexionemos un poco. Reflexionemos un poco y pensemos si nosotros nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios, si nosotros estamos aceptando la corrección de Dios a través de las personas que Él envía a corregirnos con su palabra, o si lo estamos negando, si lo estamos rechazando. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana, que podamos disfrutar de ese amor
eterno de Dios, que a tal punto también se recoge en esta parábola, este señor, este dueño de la viña envía a su hijo. Lo mismo que hizo Dios con nosotros, envió a su hijo. Y los que han aceptado a su hijo, han creído en su hijo y son fieles a su hijo, no sufrirán condenación eterna. Los que viven sometidos a la autoridad de Dios serán salvos por la eternidad, no así aquellos que lo rechacen, como hicieron con el hijo del dueño de la viña, esos siervos que estaban trabajando esa tierra. Que Dios les bendiga a todos en este día y que el Señor nos ayude a cada día a obedecer su palabra.